30 de octubre de 1983, tras 7 años de dictadura, el sistema político argentino recupera la legitimidad democrática. A pesar de los terribles años de gobierno militar, el sistema de partidos sigue en pie. Una vez más, el peronismo y la Unión Cívica Radical son los grandes protagonistas de la jornada. Este programa tiene proyección latinoamericana y alguien podría pensar en Argentina, Juan Domingo Perón, el peronismo, el radicalismo, sí, ese sistema casi bipartidista que había con el neoconservadurismo ahí en el medio fluctuando, ¿no es cierto? ¿Se sigue manteniendo esa estructura de división partidaria o no? Creo que el radicalismo está atravesando quizás la crisis más profunda de su historia, su último gran momento significativo en términos de buscar darle forma a un proyecto político interesante para la Argentina fue durante el primer periodo del gobierno de Alfonsín. Después fue girando cada vez más hacia una forma conservadora, un partido sin raíces, sin una ideología clara, que tiende a jugar cada vez más del lado de lo que podríamos llamar la matriz conservadora o neoliberal. El peronismo sigue siendo, sin dudas, el núcleo energético, potente de la vida política argentina. Cuando decimos peronismo decimos muchas cosas. El peronismo no es un modelo unificado, una ideología compacta, sino que tiene dentro suyo distintas miradas, distintos proyectos, y ha atravesado la historia de una manera bastante conflictiva y contradictoria. No es la misma la experiencia del primer peronismo, que construyó un sujeto social político, derechos, y transformó de una vez y para siempre la Argentina, a ese peronismo fascistoide y criminal del lópezreguismo, de lo que fue el lópezreguismo una vez muerto Perón, ¿no? Claro. Y después el peronismo neoliberal, que se convirtió en un instrumento del establishment y de la concentración económica en los 90 con Menem, y esta forma actual de un peronismo que se ha recompuesto y reconstituido bajo nuevas perspectivas, que es lo que ha generado primero Néstor Kirchner y después Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, el peronismo también ha atravesado las vicisitudes argentinas y ha encontrado lo que a lo largo de su historia o no había querido encontrar o había extraviado, que es, parafraseando una frase de Borges, su destino sudamericano. Y Argentina creyó siempre que su idiosincrasia cultural, que su estructura como nación la hacía europea, y siempre tenía nostalgia de lo que daba del otro lado del Océano Atlántico. Incluso se invisibilizó sus orígenes indígenas, el núcleo fundamental de población afro, y a lo largo del tiempo el sentido común argentino definió al país como una nación europea en un continente no europeo. Bueno, por suerte eso ya desde hace unos años, sobre todo desde la llegada del expresidente Néstor Kirchner al gobierno, eso ha cambiado, y la Argentina ha descubierto que América Latina y sobre todo Sudamérica es su casa en el mundo, y ha establecido relaciones de mucha hermandad con los países que la rodean y que son parte de un proyecto común. También creo que Argentina ha sido y es un país atravesado por pasiones, por vicisitudes, por conflictos, por tragedias. La más profunda, la más horrorosa fue la de la dictadura militar del 76 al 83. El golpe del 76 fue parte de todo un proyecto ligado a lo que se llamó la doctrina de la seguridad nacional, a la Guerra Fría, a la actitud imperial de Estados Unidos hacia, entre comillas, su patio trasero. Estados Unidos fue cómplice y alimentó los golpes militares y las dictaduras a lo largo de toda la década del 60 y del 70, desde el golpe a Salvador Allende en el 73 hasta nuestro propio golpe de Estado, estuvieron vinculados de uno u otro modo a las políticas cómplices o tolerantes, en el mejor de los casos, del imperio estadounidense en relación a América Latina. Estados Unidos le ha hecho mucho daño a América Latina. Han sido pocos los momentos en donde ha aceptado la relación más simétrica y no puramente asimétrica. Creo que por suerte en estos últimos años, y gracias a experiencias democrático-populares muy intensas, la relación con Estados Unidos tiende a cambiar. ¿Es una cuestión de los gobiernos? ¿Es cuestión de Evo, de Ecuador, como se llama, de Correa, de Chávez,
de Lula en su momento y de Cristina, o son los pueblos los que reclaman ese? Es una combinación, ¿no? Creo que hay momentos históricos que producen líderes a la altura de esos momentos históricos, pero para que eso suceda tiene que haber pueblos y sociedades en movimiento. Ni un líder aislado, ni un pueblo en abstracto resuelven la transformación de una sociedad. Quiero reconocer muy especialmente una decisión que es la de reconocer como ciudadano ilustre del Mercosur a nuestro querido amigo y compañero Ignacio Lula da Silva. Además de esta resolución, el Mercosur ha adoptado otras 2 resoluciones. La primera en relación a la hermana República del Paraguay, suspendiéndola temporalmente hasta tanto se lleve a cabo el proceso democrático que nuevamente instale en ese querido país la soberanía popular, esto es, en elecciones libres y democráticas, elijan nuevo presidente. También se ha decidido que no se aplicarán de ningún modo sanciones económicas, porque nuestro objetivo es lograr la mejor calidad de vida de los pueblos y sociedades que conforman este espacio que es el Mercosur y este espacio que es la América del Sur. Creo que se ha dado una coincidencia muy feliz, muy potente en estos últimos ya 10 años largos en una parte importante de los países sudamericanos, que ha ido generando un proyecto en común. UNASUR quizás expresa eso con mucha fuerza, la idea de una unidad para justamente garantizar los proyectos de transformación, garantizar que un continente que fue atravesado por las peores políticas neoliberales que lo convirtieron en el continente más desigual del planeta en los años 90, hoy pueda aventurarse por otros territorios que reincorporan conceptos como la justicia social, la igualdad, que establecen una relación entre los ideales democráticos y los ideales republicanos, y que lo hacen bajo el espíritu de las mayorías populares. Eso me parece que es muy rescatable, y eso ha consolidado una idea de unidad, lo que algunos llaman la patria grande, esto que le decía, ¿no? Hay un destino compartido, y ese destino es lo que de alguna manera marca la fortaleza y también los peligros de este momento de América Latina. Lo que acaba de pasar en Paraguay muestra que las democracias, sobre todo cuando son de tradición popular o emancipatoria, están siempre amenazadas por los sectores dominantes. Pero no es desgraciadamente, no es lo único que ocurrió. Hubo intentona en Santa Cruz, en Bolivia, claro, Honduras, por ejemplo. Ecuador también. Ecuador, claro. Está cambiando la forma del golpe de Estado. Por supuesto. Ya no estamos bajo el formato de golpe militar de los años 60-70, sino que estamos dentro de lo que podríamos llamar el golpe constitucional o avalado por la letra jurídica de las sociedades latinoamericanas. Las derechas o los sectores dominantes tienden a plantear que la democracia está en peligro justamente por las acciones de los gobiernos populares, y como está en peligro, utilizan los mecanismos institucionales para depurar a esas democracias de lo que ellos llaman los peligros populistas, autoritarios, etcétera, etcétera. Lo hicieron en Honduras con la complicidad de la Corte Suprema, el Poder Legislativo, los medios de comunicación concentrados y las Fuerzas Armadas. Lo intentaron con Evo Morales en lo que se llama la media luna, los sectores del poder económico. Lo que están un poquito haciendo hoy en el Oriente Medio, ¿no? Libia la dividieron en 3 cantones. Dividir y sobre todo utilizar los recursos de un pseudo-republicanismo que, como en el caso de Paraguay, se apoya también fraudulentamente y farsescamente en un orden constitucional, pero en verdad son mecanismos para horadar, para debilitar y, si es posible, para destituir las experiencias populares. Por eso hay que estar muy atentos, ¿no? Las retenciones no es una medida fiscalista, sino es una medida que tiende a la reconversión productiva y que tiende a la distribución del ingreso y a evitar, argentinos, que en la mesa de ustedes, me escuchan bien, y se los digo porque esto no se informa y no se quiere informar, se trata de desinformar a la gente. Entonces, argentinos,
quieren que estas retenciones no existan para llevarse toda la renta y que los productos en la Argentina tengan valor internacional. Entonces, hermanos míos, van a pagar 15 pesos el kilo de pan, 60 pesos el kilo de carne, y lo van a pagar la clase media y los trabajadores argentinos. Eso es lo que nosotros estamos defendiendo. Esto tiene que quedar claro. Y la señora presidenta, cuando dice que distribuye la riqueza, ¿a quién se la distribuye? A los grandes se la distribuye, a los grupos concentrados. Le está ocupando la pesa para que le vayan a aplaudir en los actos. Esa no es la Argentina que queremos. Esa no es la Argentina que queremos. Yo digo, si mañana no hay solución, el martes empiezan las acciones, señores. El martes empiezan acciones. Mañana hay una reunión muy importante que el gobierno convocó a las 4 entidades. Espero que tengan la solución. Espero que no sea otra mala jugada para que le vayamos a cortar ruta. Anunciarles hoy que esta medida de las retenciones móviles que tanto revuelo ha causado a un sector que hace 90 días corta rutas, impide que otros argentinos transiten libremente con su trabajo. Quiero darle a esa decisión que tomé con las facultades que me concede la ley más contenido democrático y más institucionalidad aún. En el día de la fecha voy a enviar al Parlamento de la Nación mi voto no es positivo, voto es en contra. Muy bien, en consecuencia el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional por el voto del señor vicepresidente. La primera cuestión que se me ocurre es esta, ¿no? Que la redistribución del ingreso es una batalla muy dura en la República Argentina. Y la otra lección, que me parece que es muy importante y que esto sí hace la calidad institucional, es la necesidad que tendríamos en la Argentina de tener un sistema en el cual cada partido o cada sector pudiera representar exactamente lo que dice representar al momento de demandar su voto ante el elector. Cuando uno vio algunas votaciones en el Congreso, sectores que siempre se han ubicado en un campo que podíamos denominar progresistas de redistribución del ingreso, finalmente terminaron votando intereses diferentes. ¿Por qué no le cuenta a la gente en breves palabras qué es Carta Abierta? Carta Abierta surgió cuando se desplegó el conflicto en torno a la famosa resolución 125, que era una resolución a través de la cual el gobierno quería tomar una parte de la renta extraordinaria del sector agrario con el aumento exponencial de los precios de los cereales, fundamentalmente de la soja. Ahí se dio un desafío por parte de una confluencia corporativa de los sectores agrarios concentrados y los sectores de los medios de comunicación también concentrados, que atacaron directamente al gobierno, que intentaron condicionar las políticas legítimas de un gobierno democrático, que volvieron a colocar la idea de un país ligado a sectores concentrados del poder económico, y frente a eso, primero un muy pequeño grupo de personas ligadas a la vida universitaria, a la cultura, decidimos que era importante dar nuestra voz porque en los medios de comunicación aparecía una sola voz, un gobierno que parecía debilitado y aislado y una catarata de críticas tremendas, ¿no? Entonces ahí decidimos juntarnos, hicimos una pequeña asamblea, de esa asamblea se decidió escribir una carta, que fue la primera carta, a la que le pusimos Carta Abierta. Hay 11 escritas. 11 cartas escritas, ahora estamos escribiendo una nueva,